Les damos la bienvenida y antes que nada queremos agradecerles por el interés y la participación en este coloquio, que es el resultado de un compendio de investigaciones que se dieron lugar en el cuaderno que hemos titulado Arte, Comunicación y Política. Y se me fue otra vez. Se me fue. ¿Me escuchan? Te estamos escuchando, ya ahora te... Ok, bien. Entonces, el cuaderno que hemos titulado Arte, Comunicación y Política, experiencias y expresiones desde América Latina. Y este cuaderno se hizo en colaboración con la Universidad Los Libertadores de Colombia, quien la coordinadora es Janet, y que con paciencia me ha esperado aquí también. Y el cuaderno forma parte de la producción editorial del Centro de Estudios de Diseño de esta facultad, que este año se vio amplificada por la creación de la Red de Investigadores en Diseño, a partir de la necesidad de jerarquización y vinculación de investigadores relacionados con estas temáticas en este campo de estudio, no solamente en la región, sino a nivel internacional. Y este cuaderno, que se enmarca dentro de la línea de arte y comunicación, una de las tantas líneas que conforman el Centro de Estudios en Diseño, viene desde hace años desarrollando trabajos en relación al arte y a la comunicación para reflexionar y estudiar las manifestaciones estéticas a partir de su dimensión formal, política y cultural, en vistas de analizar los tejidos discursivos como que toman asiento en la simbolización y en la formulación de diversos estados de configuración cultural. Y por eso con Janet este año fuimos trabajando y debatiendo cuáles son las problemáticas que están en la mira de América Latina, y por eso la producción de este cuaderno. Así que Janet, te dejo la palabra para que puedas contar a los participantes cuáles fueron los motivos que nos llevaron a pensar este cuaderno. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos y todas por esta acogida, esta invitación. A Natalia, desde luego, por esta cordial invitación de permitirnos hacer parte tanto de la convocatoria como del desarrollo propio de la edición de cuadernos, que para nosotros recoge en gran medida preocupaciones, perspectivas, pero sobre todo una serie de posibilidades para pensar la comunicación. En ese sentido, quiero contarles que el cuaderno surge precisamente de esos intereses, de esa necesidad de mirar la función que tiene el arte como otra forma de comunicación para comprender la realidad. Se propone precisamente el arte como un escenario dinámico, un escenario complejo, pero un escenario que también nos permite, además de esa dimensión estética, comprender otras formas de expresión social y política en países en los que necesitamos cada vez más de escenarios como estos para hablar de nuestros derechos, para hablar de la libertad de expresión, para hablar de lo público, para hablar de todas esas situaciones que como región adolecemos, nos duelen, nos preocupan, nos interesa pensar. Consideramos que el arte claramente nos da diferentes maneras de resignificar nuestras realidades, pero también nos da una apuesta muy interesante para el análisis social. Este cuaderno particularmente quiso establecer una mirada desde esa perspectiva crítica, precisamente, y de ahí todos los trabajos que ustedes como autores hicieron llegar para esta publicación recogen esa perspectiva, recogen esa mirada desde lo local, desde la expresión, desde lo público, desde aquello que nos hace humanos. Y en ese sentido, también este número es también es un reflejo de lo que vivimos en un momento importante como sociedad, como fue todo este periodo de pandemia. Creo que en parte nos enorgullece hoy decir, miren, tenemos un número sobre comunicación, arte y política publicado en unas condiciones en las que todos los seres humanos
de alguna manera también nos sentimos un poco perdidos, nos sentimos un poco incluso a veces solos. Entonces creo que presentar este número a la vez es una manera también de enaltecer la vida, enaltecer el trabajo, enaltecer lo que hacemos como investigadores desde nuestros lugares, independientemente de las adversidades, ¿no? Entonces es una evocación a la vida, es una evocación también a aquello que nos recoge como seres humanos. Y en ese sentido creo que el número que ustedes nos van a contar con un poco más de detalle nos da esa inspiración, nos da esa esperanza de seguir adelante, de seguir por una sociedad mucho más humana en sentido amplio, una sociedad que mire hacia adelante, que mire hacia el futuro y que sobre todo le apueste a la vida. Eso es, Natalia, muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, dejemos acá a los autores ya que nos cuenten cada uno sus trabajos y que nos inviten obviamente a esa lectura mucho más detallada del documento en extenso. Bien, nosotros les hemos enviado el orden de exposiciones, saben que estamos muy apretados lamentablemente con el tiempo, por eso con Janet decidimos no intervenir con preguntas, las preguntas las vamos a dejar para el final de las exposiciones, y bueno, tienen 10 minutos, nosotros en los últimos minutitos les vamos a señalar que ya el tiempo se cierra, y vamos a comenzar entonces con Clever Samaniego Pesantes y Silvia Lorena Álvarez León, que han investigado sobre la intersubjetividad como estrategia de comunicación para la reactivación de las actividades deportivas sociales luego de la pandemia. Ellos son de la Universidad de Azuay, de Cuenca, Ecuador. Así que si están, yo no los puedo ver. Clever, Silvia. ¿Están, Janet? Sí, yo veo a Clever acá y se acabó de desconectar, pero estaba en sala. Démosles un minutico a ver si se logran conectar de nuevo. Clever, Bueno, buenos días. Porfa, si puedes abrir micrófono. ahí está. Hola, Hola, bienvenido, Clever. Ahora sí, te vemos y te escuchamos. ¿cómo les va? Bueno, primero buenos días, estaba en el internet, en la computadora y me sacó el internet, entonces lo estoy haciendo desde el Bueno, celular. estamos todos iguales, Clever. Bueno, a ver, primero, Esto también forma parte de las configuraciones culturales de América Latina, ¿no? sí, sí, esencialmente. Bien, te A escuchamos, ver, Clever. ok, bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas por mi compañera Lorena. Eh, no sé si logró ingresar, pero tiene un problema post-COVID medio complicado con la garganta. No puede hablar completamente, no se le escucha nada. Entonces, mis sinceras disculpas con ese tema. Bueno, saludos Para... a Silvia, Silvia Muchas Lorena. gracias. Y yo le transmito. A ver, la, mi tema es específicamente la intersubjetividad como estrategia de comunicación para la reactivación de actividades deportivas post pandemia, justamente. Como introducción, quiero comentarles que el Cantón Sixig es un lugar que tiene aproximadamente unas 25.000 personas, 25.000 habitantes. Em, Está ubicado en la zona sur del cuerpo andino de las montañas andinas, aquí en la Sierra Ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, al ser una sierra valle, es un lugar donde se recoge todos los temas de comunicación. A ver, pido 2 segunditos, por favor.
A ver, perdón, está ubicado en la zona sur de la provincia de La Suay y la zona de Ecuador está en la cordillera andina. Es un valle pequeño, muy pequeño, en donde la mayoría de gente que ha nacido ahí, que ha llegado ahí, eh, bueno, como particularidad, ahí se encuentran los vestigios arqueológicos más antiguos de Latinoamérica. Entonces son asentamientos cañaris exactamente que, que se han generado en base a la continuidad de las personas. La mayoría de gente al no tener mucha actividad económica ha tenido que emigrar y ha migrado para diferentes lugares y todos, la mayoría son al extranjero, como es otra de las consecuencias de nuestra Latinoamérica, sobre todo Ecuador. Las personas jóvenes de 18 a 20 años, 22 años máximo, migran a Estados Unidos por buscar una vida mejor, Estados Unidos o Europa. En este sentido, en 1979, un grupo de amigos residentes de ese cantón Zig-Zig se reúnen y deciden generar una, una, un evento deportivo que dure una semana con el objetivo de que la gente pueda regrese a reconocer a sus amigos, a sus hijos, etcétera, etcétera. A sus hijos de su tierra, me refiero. Desde ese año se empieza a formar ya un tema muy considerado porque la gente realmente regresa a su tierra durante una sola semana. La gente regresa de Europa, Estados Unidos, desde la capital, desde Guayaquil, regresan una sola semana y lo hacen con sus hijos. Los hacen con sus hijos, con sus nietos. Es decir, que la población de 25,000 habitantes distribuida en todo su territorio tiene la visita de cerca de 12 a 15,000 personas. Entonces, lo que le hace es que no permita, lo que le hace es que no tengan una capacidad hotelera. Entonces, lo que hacen es que las familias les reciban en sus casas. En este sentido, hablando del tema comunicacional, nosotros podemos ver cómo la intersubjetividad, en este caso conocido, hemos desarrollado un concepto donde se puede manejar como un lineaje de sangre que permite que todos los años las personas regresen a este lugar, constituyéndose en en un proceso comunicacional que no tiene, que rompe nuevamente el paradigma de la comunicación lineal que hemos venido manejando y nos han enseñado los eurocentristas, digámoslo así, que es mensaje emisor, mensaje receptor. En este proceso no tenemos ningún mensaje para llamar, no hay una campaña que permita llamar por los medios de comunicación para que la gente retorne. La gente retorna absolutamente con su voluntad y cuando llegan también generan atractivos turísticos porque viene gente de las diferentes regiones que que no tienen nada que ver con el ser nativo o ser residente del Cantón Zig-Zig. Es decir, estas jornadas deportivas vacacionales se realizan una vez al año y tiene alrededor de 1,500 a 2,000 deportistas en todas las categorías y todas las edades. Esto permite, basado en la regla, en la principal regla, que para poder jugar en estos juegos, valga la redundancia, tienen que ser hijos nativos, residentes, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de sixeños. Entonces, este evento se da una vez al año, como lo había comentado,
y en la región es muy atractivo porque vienen de diferentes lugares y el nivel de deporte es muy bueno. A la gente le gusta mucho ver este tema. Entonces, esa es mi presentación. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o lo vayamos a hacer al final. Muchas gracias. Gracias a vos, Clever. Las preguntas las vamos a dejar para después. Ok. Janet. Bueno, muy bien, muchas gracias a Clever por la presentación. Continuando con nuestra agenda, entonces vamos ahora a presentar una experiencia artística a partir de un clásico de Shakespeare. Se titula Hamlet de Villa Elvira, una experiencia en dramaturgia de la recepción desde el campo social popular. Nos presenta Blas Arrece Igor de la Universidad Nacional de La Plata desde Argentina. Bienvenido, Blas. Buenos días. Bueno, estoy buscando a Blas. Creo que No, Blas no está. no ha ingresado. No ha ingresado. Okay. Bueno, podemos seguir con los otros. Mónica y Nora se han excusado porque empiezan con sus cursadas. Hubiera sido bueno tenerlas, pero bueno, el impedimento de los tiempos y de la virtualidad nos lleva a no tenerlas hoy. Así que seguimos, Janet. Correcto, seguimos con otra experiencia. Esta nos convoca desde el escenario de la música fusión en Colombia, para esta presentación titulada Análisis de la comunicación gráfica del grupo de rock fusión bogotano, Calle en la Belleza. Nos presenta Laura Camila Bautista de la Corporación Universitaria Minuto de Dios desde Bogotá, Colombia. Laura, muy buenos días, bienvenida. Bueno, recordamos que tienes 10 minuticos para que nos cuentes un poco más sobre tu trabajo. Adelante, Laura. Hola, buenos días a todos. Como bien dijeron, pues mi nombre es Laura Bautista, estoy desde la ciudad de Bogotá y pues mi investigación se basó, o este escrito se fundamentó básicamente en comprender el diseño como un proceso de creación visual con propósito. Esto pues ya que es parte de la vida cotidiana de un comunicador gráfico, desarrollar ideas, las cuales si se emplean correctamente pueden transformarse en una poderosa herramienta de comunicación. Esto debe pensarse para servir a la sociedad y pues para hacer nuevas sugerencias hacia pues, las problemáticas y necesidades partiendo de las tendencias que se viven en el territorio. Y pues posteriormente crear elementos de comunicación visual que retomen la teoría y sean puestos en práctica en función de esta. Ya para hablar un poquito más sobre pues, la investigación, esta tuvo como base 3 pilares, los cuales se dividieron en lo gráfico como identidad y de la cotidianidad de la forma de comunicación, los simbolismos como forma identitaria en el contexto social y las vivencias plasmadas en un discurso. Se decidió realizar de esta forma, ya que se quería abarcar el estudio gráfico de los objetos como elementos identitarios que hacen parte de la agrupación, teniendo en cuenta la percepción de la realidad diaria en la ciudad de Bogotá y cómo se reconocen estas vivencias en la forma gráfica y cómo pueden tener cambios sociales a partir de sus ideologías. Ahora bien, para hablarles un poquito y que tengan un contexto pues, más amplio, Calle La Belleza es una agrupación de rock fusión pues que lleva una trayectoria de 7 años en la escena artística bogotana y que a pesar que ha sobresalido en la industria musical de la ciudad, pueden encontrarse algunas agrupaciones que tengan estilos similares, por eso de alguna forma se decidió tomar esta agrupación por el sonido tendencia gráfica que maneja. Ya teniendo en cuenta pues lo anterior, se determinó que el papel que juega pues la comunicación gráfica dentro de este territorio, teniendo en cuenta el grupo pues a estudiar, está determinado en un alto porcentaje por procesos implícitos en diferentes campos. Estos se basaron básicamente en encontrar los problemas abstraídos de la cotidianidad, luego resolverlos, de alguna forma interpretar semiótica socialmente e ideológicamente cómo este grupo, y teniendo en cuenta el contexto en el que se presentan y manejan, está muy arraigado también
pues las problemáticas sociales que se viven tanto en Bogotá, en Colombia, pues en Latinoamérica. De esta forma empiezan a encontrarse diversos elementos que empiezan a ser parte no solamente de la escena bogotana, sino también empiezan a abstraer elementos brasileños, argentinos, chilenos, y pues eso se plasma un poquito como en la forma de comunicar gráficamente el contexto en el que se trabajó, ya que cada sujeto pues vive en un medio donde las experiencias y las prácticas cobran sentido, construyendo espacio social, el terreno de la identidad y generando procesos comunicacionales. Ya hablando un poquito más, se puede señalar que esto solamente adquirió sentido al ser entendido como un proyecto social y ser responsable de transmisión visual de mensajes que puedan tener intenciones específicas y que permitan impactar y al mismo tiempo pues producir cambios conscientes en las personas que llegan a escuchar el mensaje, como la canción, el video, las piezas gráficas, también como las llegan a observar. Se analizó también el material con el que contó la agrupación y cómo este empieza a partir de elementos que se observaron. Entonces ellos empiezan a contar mediante entrevistas que nos dieron cómo aquellos elementos que para muchos pasan desapercibidos empiezan a concentrarse en el centro de la agrupación. Esos colores que uno ve en el horizonte o esos elementos que uno empieza a ver como tenis colgados o bicicletas andando por la ciudad, cómo esos elementos hacen parte de la agrupación y cómo los representan a ellos. De igualmente, se empezó a evidenciar las vivencias y su entorno, también como símbolo representativo no solamente de lucha, sino también de esa Latinoamérica que está viviendo constantemente unos cambios ideológicos, políticos y sociales. Entonces ellos hacen mucha presencia musicalmente y gráficamente en eso, que uno no se puede quedar estancado o quieto viendo lo que está sucediendo alrededor de uno, sino que uno tiene también que tomar partido y posición frente a todo esto. Ya teniendo en cuenta y partiendo de todo lo anterior, entendemos que la representación simbólica surge a partir pues, de la necesidad de la comprensión de la realidad en la que vivimos y de todas esas cosas que necesitaban ser explicadas. Entonces, la agrupación nos contaba que el material gráfico y audiovisual como medio y plataforma empieza a apoyar esos cambios sociales de los que les hablaba y empieza a generar cambios. Entonces, los modelos visuales y de construcción que ellos manejan empiezan a llamar a mucha gente y empieza a crearse, pues, ya en esos últimos meses, un colectivo un poco más amplio en el cual la lucha social en este momento, pues, que se estaba viviendo hace unos meses, en Colombia más específicamente, hablando de lo político y como, como ese nivel de censura que se estaba manejando, ellos lo estaban haciendo visible a partir de sus letras. Esto les llevó a ciertos problemas pues con algunos sectores que no estaban muy de acuerdo con la música que estaban planteando en este momento, como la protesta social y pues la resistencia, los cuales son claves para el cambio social. Ya para concluir, pues al analizar la coherencia entre la estructura simbólica, el discurso, el material gráfico, en los testimonios y el contenido musical, se puede evidenciar que, pues, evidentemente las piezas proporcionadas hacia el público por parte de la agrupación, aunque estén compuestas de alguna forma de algunos elementos muy claves, contienen una gran carga semántica que pues apoya a conocer y demostrar que el diseño y la forma de comunicar a través de imágenes es muy poderoso y que apoya a aquellas comunidades que pueden verse de alguna forma censuradas, que pueden verse como diversas o diferentes, pero que esto tiene un trasfondo profundo en el cambio y en el post del cambio social. Entonces, esa sería como mi explicación y pues mi ponencia. Muchas gracias. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Después vamos a hacer algunos comentarios en relación a eso. Bueno, seguimos con Andrea Forero Hurtado y Andrés Torres, que nos van a comentar sobre su estudio que han titulado La calle, un territorio con otras prácticas, otros saberes y otros sentidos.
Andrea, Andrés, los escuchamos atentamente. Hola, buen día. Un gusto saludarlas y saludarlos. Somos, como bien lo decía Natalia, Andrea Forero, docente investigadora, y Andrés Torres, también docente investigador, Andrea comunicadora, Andrés antropólogo, por lo tanto van a entender mucho de nuestra presentación a partir de esos enfoques. Entonces, vamos a arrancar. Nuestro artículo se llama La calle, un territorio con otras prácticas, otros saberes y otros sentidos. Entonces, en mayo de 2016, la fuerza pública y varios representantes de la institucionalidad realizaron una intervención en pleno centro de Bogotá, en el centro de la ciudad, a pocas cuadras del Palacio Presidencial, de la Alcaldía de Bogotá, en un sector llamado el Bronx o la L, el cual se encontraba saturado de hechos delictivos como el tráfico de estupefacientes, la prostitución ilegal, la explotación infantil, los homicidios, incluso secuestros, y se había constituido en una especie de tierra de nadie, heredera de un proceso similar que se había dado casi 20 años atrás en otro sector vecino llamado el Cartucho. Posteriormente intervino la Secretaría de Integración Social y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, y estas dos organizaciones se reunieron para generar una creación colectiva con los niños y las niñas de la zona llamado Gloria, un canto de la vida, una obra teatral y musical protagonizada por más de 80 jóvenes, algunos de ellos ex habitantes de calle y otros que por diferentes razones estaban ya en riesgo de habitar. A partir de esta obra hicimos una investigación llamada Del territorio de la calle a la escena teatral. Es una sistematización de experiencias en donde buscábamos recuperar ese momento vital, en donde los jóvenes tuvieron su propia experiencia individual y colectiva, y en este escrito en particular, en este artículo del cual hoy estamos generando la expectativa, buscamos trabajar sobre el tercer eje de sistematización, que es el contexto, el cual explora las prácticas y los saberes de las y los jóvenes como actores sociales de la calle, a partir de sus propias narrativas y de las canciones compuestas para su obra teatral. La sistematización para nosotros representa una forma de construir conocimiento a través de la práctica, entendiendo que esta práctica tiene un valor histórico y que es un proceso complejo en el que participan diversos actores situados en contextos socioeconómicos determinados. Bueno, el concepto clave de este artículo es el de territorio, el cual concebimos como un espacio dotado de sentidos, significados y saberes para una comunidad específica, lo cual lo faculta como un medio que contribuye a tejer sociedades donde se logra tener una construcción subjetiva e intercambio de pensamientos y conocimiento entre sus habitantes, la cual determina la historia de la comunidad y genera un tejido social en donde las personas se reconocen, se ayudan y se fortalecen. Tomando a Sosa, el territorio es construcción integral, dialéctica, compleja, multidimensional y pluridimensional desde la vida social y sus múltiples y plurales interrelaciones, procesos y dinámicas, en donde lo geográfico y ecológico, lo económico, lo social, lo cultural y lo político son entendidas como partes indivisibles y en interacción permanente, lo mismo que sus niveles, ámbitos y escalas. Tenemos entonces que los actores de la comunidad tienen representaciones sociales dentro de su territorio y dimensiones simbólicas del mismo. Por ejemplo, los espacios que los identifican, los que están cargados de temor, las fronteras, los límites, los lugares que les son permitidos o los que les son prohibidos, ya sea por entidades del gobierno o por cualquier otro actor dentro de la sociedad. Entonces, definir el territorio implica referirse al lugar de las interacciones sociales, donde hay estructuras de poder, de conflicto y de solidaridad. En este espacio, la apropiación está mediada por la permanencia en un sector definido, y esto va precisamente en contravía con una de las características de la población que habita la calle, y es el tránsito permanente. En efecto, esta indagación muestra cómo algunos de los habitantes de calle se mantienen en un mismo espacio, pero otros son nómadas urbanos que normalmente no crean lazos duraderos en estos espacios. A partir de lo anterior, podemos afirmar que la calle es el territorio de esta población. Es allí donde genera sus interacciones y en donde adquiere sus significados, sus saberes y prácticas para el desarrollo de la cotidianidad.
La diferencia entre estas personas que están en el margen, marginadas con el resto de la sociedad, es que el territorio que habitan, como su entorno privado, es público al mismo tiempo, es itinerante, informal y efímero. Es un espacio que puede llegar a consumir a quienes lo habitan. En cuanto a la vida en la calle, los relatos explican que el sitio en el que se vivía estaba dispuesto como un espacio personal y privado al que no se deja entrar a cualquiera. Pues suele ser un cambuche que, aunque se concibe como un terreno de independencia que está distanciado de otras personas, se articula dentro de un sentido de comunidad y de códigos de comunicación definidos que cuentan con condiciones similares de vida, o personas que tienen estas condiciones similares de vida. No obstante, esta nueva construcción de comunidad retoma aspectos de aquella otra sociedad, de la sociedad hegemónica, la sociedad tradicional, pero se resignifica de acuerdo con esta nueva situación de vida. Las personas entrevistadas comentaron que no era fácil compartir espacios de dormir, pero que una vez se aceptaba a la otra persona, se creaban relaciones de solidaridad. Ahora, comprender este contexto nos permite descubrir otra sociedad o comunidad formada por habitantes de calle, jíbaros, prostitutas, proxenetas, vecinos, comerciantes de la zona, entre otros, en la cual cada quien construye relaciones sociales basadas en la cooperación, en la protección o algunas veces en la explotación. Ante esto, un elemento importante a resaltar es que a pesar que habitar en la calle pareciera ser sinónimo de soledad, allí se crea un sentido de comunidad, dado a partir de la creación de dispositivos que permiten delimitar los espacios, estos espacios comunitarios. Entonces, los elementos que los constituyen cuentan con significados que se enuncian y se narran entre ellos mismos, tales como la fogata o la basura, en fin. Así pues, quien vive en esta calle, en la calle, cuenta con competencias comunicativas que no son ajenas a aquellos que no pertenecemos a ese entorno. Se crean códigos que demarcan incluso las llamadas fronteras invisibles. Estos son la restricción al paso de personas que no son bienvenidas, por ejemplo. Así vemos como estas personas marginadas cuentan con un particular sentido de identidad, reconociéndose a sí mismos como habitantes de calle. Cuanto a su forma de comunicar, se puede decir que estas personas valoran de una manera muy especial la oralidad. Desde la palabra narran sus historias de vida de una manera irónica, pero también muy sentida. Y aunque el pasado les adeuda, también es el pasado el que les permite vivir por medio de sus narraciones. De no ser por la palabra hablada, muchos de ellos no habrían sobrevivido en la calle. Pues fue gracias a las historias de sus parceros o de sus vecinos de Cambuche que aprendieron mucho de lo que saben, en especial ese argot de la calle. Son constantes los relatos de cómo las y los jóvenes manifiestan que se sentían relegados, abandonados, excluidos, en la marginalidad, incluso en la inferioridad. Y aún hoy, a pesar de que ya están fuera de la calle, es evidente que conocen poco acerca de hechos históricos y no les importa lo que pasa en la sociedad, el pasado, el futuro social, no es de su incumbencia. Solo cuentan con las historias que va construyendo en el día a día. La forma en la que se enuncian denota que son conscientes de la exclusión a la que están expuestos. Hay varias de las canciones en la obra que ustedes pueden ver algunos de esos apartados en el artículo que nos cuentan esto. Por ejemplo, una de las canciones que se llama Un amor que se rompió. Este niño medio enviado no nos sirve para nada. Como nada estudiado, lo sacamos a patadas. Este anciano que tenemos a una muleta se aferra. Una pierna le debemos, la ha perdido en la guerra. El borracho allí quedó, no se ha recuperado, de un amor que se rompió, de un amor que se rompió. Una casa yo quería, un poquito de calor, pero un día me fui a la calle y la calle me atrapó. De buenas a primeras, me tratan de delincuente porque vivo yo mi vida y me comporto diferente. En cuanto al manejo del fenómeno de habitabilidad de calle, las políticas que se llevan a cabo tradicionalmente han priorizado unas perspectivas más de carácter sociológico o psicológico, de acuerdo con la causalidad que se establezca, ya sea la pobreza, la marginalidad o la falta de oportunidades, o por el otro lado, la disfuncionalidad familiar y el maltrato. Entonces, esas políticas normalmente se basan en el asistencialismo, en la religión o en la educación popular, pero de una u otra manera el albergue viene siendo el centro donde se lleva la atención y el objetivo es una pretendida resocialización en el marco de un retorno desde una situación anormal
hacia el Estado asumida como normal en términos culturalmente hegemónicos. Ahora bien, el problema social que conlleva el fenómeno de habitabilidad de calles se ha abordado desde el postulado de que existe una manera correcta de ser sociedad, una sociedad conveniente, una sociedad normal que corresponde a una cultura igualmente normal. Y con esa base se intenta encontrar una forma de devolver, de arreglar o de enderezar la vida de esas personas que se han conformado en comunidades en torno a vivir en la calle. Entonces de ahí sale el término resocialización o reintegración. Pero de acuerdo con lo observado, vivir en la calle para muchas personas significa también resistir a esos imperativos de la sociedad. El trabajo, el tiempo, la familia, la propiedad y hasta el descanso toman nuevos sentidos en la calle. Esto es lo que permite decir que tienen una cultura propia que estas jóvenes y estos jóvenes no quieren perder, y aún siendo conscientes de los sufrimientos y vejámenes que tienen que soportar. Tenemos entonces que el análisis de esta experiencia o de este eje de sistematización abre una posibilidad para explorar alternativas de acción sobre el problema de la habitabilidad de calle y de la marginalidad, pero desde el desplazamiento del énfasis en los parámetros de normalidad y de intervención social hacia el reconocimiento, no solo de sus implicaciones como problema social, sino sus características intrínsecas y las potencialidades que guardan. A saber, estos códigos, estas formas de comunicación alternativas, estos conceptos vívidos, los fuertes lazos de solidaridad, la identidad, los talentos que tienen para explotar y en muchos casos las ansias por ayudar y por replicar sus aprendizajes. Entonces, a modo de conclusión, ya para ir cerrando, en este trabajo se pretendió más que comprender el fenómeno de habitabilidad de calle, promover una reflexión sobre la posibilidad de un enfoque ampliado hacia una perspectiva antropológica complementario a los enfoques sociológicos y sociológicos con que preponderantemente se han abordado este tipo de problemas, de modo que a los aspectos económicos, familiares, de crianza, entre otros, se sumen cosas como la jerarquía, el simbolismo, la dinámica del grupo, los métodos alternativos de enseñanza y aprendizaje, nuevas formas de participación social y especialmente la comunicación. Desde este enfoque, una propuesta para el manejo de este fenómeno de habitabilidad de calle, más allá que pensar en rehabilitar, domesticar o hacer olvidar lo aprendido, podría reconocer esos saberes, constituir espacios en el que las personas recuerden lo que aprendieron, recuerden esa cultura propia y sea la materia prima para la creación de nuevos saberes. Esto constituiría, por supuesto, un reto para la educación, para la comunicación y para la cultura, porque tendrían que ser pensadas de una manera alternativa, que responda a las necesidades específicas de la población. Y por supuesto, hacer arte con personas que habitan la calle, como en el caso de esta obra de teatro Gloria, se puede ver como una aproximación a este tipo de intervención, sin pretender transformar a una persona en otra, más bien aprovechando sus saberes desde otros lenguajes como el artístico propicia la transformación. Muchas gracias. Este es el abrebocas para que ustedes abran la revista y lean más en profundidad esto que les estamos planteando. Muchas gracias, Andrés, Andrea, un placer siempre escucharlos. Bueno, Janet, ¿seguimos? Correcto, sí, señora. Muy bien, acá interesada en la charla de Andrés y de Andrea precisamente, frente a todo lo que nos cuentan de su experiencia y de su trabajo. Bueno, y de Colombia entonces pasamos nuevamente a Quito, Ecuador, y vamos a hablar de un trabajo que tiene que ver con gestión de marca y se titula Análisis de casos sobre la gestión de una marca de diseño independiente de indumentaria en Quito. Para ello invitamos a Diana Tamara Molina Reyes de la Universidad San Francisco de Quito para que nos cuente un poco más sobre su experiencia, sobre sus conclusiones, sobre su trabajo. Y bueno, adelante Tamara, te estamos viendo ya en pantalla, por favor abre tu micrófono. Hola Janet, Natalia, buenos días con todos, gracias por la invitación. Bueno, estoy aquí hoy desde Quito, como tú bien lo mencionas,
haciendo, bueno, presentando mi coloquio, ¿no? Cabe recalcar que esta investigación que está presentada en el artículo viene a partir de una investigación más grande realizada hasta el año 2020, que fue defendida en mi tesis de maestría de gestión. Por lo tanto, la temática es en gestión. De esta tesis se tomaron 5 casos de diseño independiente en la ciudad de Quito, de indumentaria, donde se estudió todo lo que era referente a la gestión de comunicación más que nada, y cómo estos diseñadores y estas marcas se presentaban en el contexto de la ciudad en cuanto a su producto, en cuanto a su marca y en cuanto a su comunicación. Se hicieron varios estudios y para este artículo se tomó una marca en exclusiva de estas 5 que se llama Mashasha. Cabe recalcar que se estudió mucho sobre administración, gestión, marca, y sobre todo el fundamento de la tesis era tratar de definir precisamente de qué se trata el diseño independiente. Igual quiero recalcar que en Argentina, donde yo tuve la oportunidad de estudiar, hay mucha investigación al respecto y hay mucha de esta temática ya desenvuelta. Sin embargo, era pertinente el estudio de este caso en Ecuador y en Quito porque todavía no existe una definición exacta de lo que es el diseño independiente bajo este marco, y se lo confunde mucho con artesanía o con trabajo manual, y esto hace que realmente el trabajo del diseñador se vea mermado y no esté totalmente englobado en la gestión. Entonces, en ese sentido, la investigación abarcó 3 temáticas importantes, que era la gestión del proyecto, del producto como diseñadores, la gestión de administración o del proceso económico de la marca, y también la gestión de la comunicación de cada marca. En ese sentido, se refirió que el mayor problema de los diseñadores independientes es precisamente ese, el manejo de la gestión de su marca, ya que se encuentran más enfocados en la parte artística, en su naturaleza de no planificación y en el tratar de estar lejos del prejuicio de la masa, que en enfocarse en cómo comunican su marca, teniendo siendo alineados todos los elementos que debe tener una marca, ¿sí? Que son en este caso el logo, que debe ser el ADN, la arquitectura de la marca, cómo estoy concebido y desde dónde lo hago para así llegar al cliente. En ese sentido, muchos de los diseñadores no estamos preparados, no nos estamos tal vez eh, instruyendo en este tema. Cada vez más, puedo recalcar que cada vez más, pero hasta el momento de la investigación y según las entrevistas que fueron llevadas a cabo, puedo darme cuenta que no, que realmente no había una temática de saber qué es la comunicación de la marca, y sobre todo con la marca que se tomó en cuenta para este artículo, que fue Mashasha. Se tomaron en cuenta 4 preguntas a ser respondidas, que son: ¿qué acciones de comunicación llevó adelante la empresa de diseño independiente para gestionar su marca? ¿Se realizan datos, informaciones o entrecruzamientos de significados y sentidos a la hora de construir su marca? ¿Qué criterios se utilizan para medir la efectividad de dichas acciones comunicacionales frente a su público objetivo? ¿Y tienen los diseñadores acceso a la información especializada para gestionar sus estrategias? Entonces, realmente se hizo 2 tipos de estudios, uno cualitativo y uno cuantitativo, en el cual se pudo entrevistar a los diseñadores, en este caso a María Gracia Calderón, que era la diseñadora y dueña de la marca Mashasha, que cerró, estuvo abierta durante un tiempo en la ciudad de Quito, pero lastimosamente cerró la marca. Y también se llevó a cabo una parte cuantitativa en la que se hicieron encuestas y estrategias para saber cuánto del público objetivo conocía o sabía acerca de esta marca. Entonces, al final los resultados nos lanzan una simultaneidad en ambas cosas. María Gracia decía que a pesar de que ella era diseñadora, entonces tenía muy claro lo que es una gestión proyectual, y también estudió administración, entonces tenía muy claro lo que era una gestión económica o administrativa de un negocio. Sin embargo, no tenía bases, no tenía fuentes, y para ella era complicado pagar una gestión de comunicación para hacer realzar su marca en el tiempo en el que ella estuvo abierta.
fue como lo que debilitó el acceso a los clientes. Esto sumado a que el Ecuador en general y sobre todo Quito en específico todavía no estaba, en el caso particular del tiempo en el que María Gracia estuvo abierta, no estaba presto al consumo del diseño independiente. Y como les dije al comienzo de esta explicación, es porque no hay un conocimiento de lo que es el diseño independiente, ni siquiera para los propios diseñadores, mucho menos para el consumidor. Entonces fue así que esta tesis me pareció pertinente para poder así ayudar al resto de gestores, diseñadores, comerciantes y emprendedores del diseño en la ciudad de Quito. Para concluir, bueno, les digo que en realidad se recomendaría que existieran procesos de gestión de comunicación de marca en todos aquellos diseñadores independientes que quieren salir adelante, pero sobre todo que también vayamos teorizando qué es el diseño, qué es la indumentaria y lo hagamos desde la academia y bueno, que vayamos también siendo investigadores al respecto, porque si no hay una base, si no hay una fuente, es bastante difícil solucionarlo. Ahora, más allá de la investigación que está presentada y el artículo que está colocado ahora en la revista, después de esto es prepandemia, pospandemia puede observar que las marcas a las que yo tuve acceso, básicamente solo una queda en pie y con buenas miras hacia el futuro porque ha logrado salir del país, ha logrado expandir su marca. Sin embargo, las otras 4 quedaron estancadas, quedaron mermadas y ahí tendría entonces que entrar otra investigación a saber qué realmente es lo que pasa, si es la gestión de comunicación, si es la gestión de proyectos, si es la gestión administrativa o si es todo un conjunto de gestión que realmente los diseñadores no estamos pudiendo o si son factores externos como fue pues la pandemia, la situación económica y sobre todo la idiosincrasia y consumo del ecuatoriano. Eso es lo que les puedo ahora explicar sobre mi investigación y les agradezco. Bueno, muchas gracias, Tamara. Tendrás que seguir con el doctorado entonces en diseño para plantear estas cuestiones, ¿no? Tamara fue mi tesista y la conozco porque he compartido con ella y la he acompañado en este proceso de investigación, así que por eso el estímulo al doctorado. Bien, tendríamos que seguir con Victoria Nanini y un artículo muy interesante que trabaja sobre las influencias de la cultura pop japonesa en la moda argentina. Pero Victoria en este momento está de viaje y entonces se ha excusado también y no vamos a poder conocer sus investigaciones, pero bueno, en el chat está publicado el link del cuaderno para aquellos que tengan interés en saber sobre estas cuestiones. Así que Janet, seguimos con vos. Bueno, igual vamos cerquita, Natalia, digamos, a la región del trabajo de Victoria. Vamos a pasar precisamente ahorita a hablar de la industria del anime y del análisis de la estética efectiva. Para eso nos acompaña Lilia Nogueira Calgagno, de la Escuela de Publicidad y Marketing desde Brasil, con el trabajo titulado La estética del afecto de Isao Takahata en el cuento de la princesa Cayuga. Bueno, Lilia, si nos acompañas, este es tu momento. Prende tu cámara, los micrófonos son tuyos y, bueno, atentos y atentas a escuchar tu trabajo. Creo que Lilia no está. Hay una Lila, pero que no creo que sea ella. No está. Como tampoco está Pedro Asís, Darien Guimarantes, que también son de Brasil, pero que no se han comunicado con nosotros, así que por eso los presentamos, pero bueno, no están, así que seguimos, Janet. Bueno, entonces vamos con un trabajo que aborda una de las problemáticas más controversiales en América Latina y en el mundo, que es el tema del aborto. Este trabajo se titula Vestir el reclamo, los pañuelos verdes en la problemática de género. Para ello, Cintia Valladares de la Universidad de Palermo, Argentina,
va a presentar su trabajo. Cintia, ya te veo en línea, entonces, bueno, escuchamos. Adelante con tu trabajo, con tu propuesta. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer a Natalia y a la universidad por este espacio y por la oportunidad de presentar este artículo que se desprende de mi tesis de maestría, la cual tiene como objetivo analizar la dimensión estético-política del pañuelo verde como prenda de subversión del género. Por su parte, el artículo que pertenece a este cuaderno indaga sobre el lugar que ocupa el pañuelo verde en la lucha por la legalización del aborto en Argentina, haciendo foco en las características de esta prenda que incidieron en la problematización del género. La aparición del hoy emblemático pañuelo verde es el resultado de una larga lucha de las mujeres para difundir y poner en agenda sus reivindicaciones con respecto a la legalización del aborto, quienes se sirvieron de estrategias para llevar a cabo sus objetivos, que obraron como marco para la construcción del símbolo que representa esta demanda. Dentro de las estrategias puede considerarse el uso del cuerpo de las mujeres para expresar sus demandas, donde la indumentaria supo ocupar un rol sustancial. El origen del pañuelo se sitúa en el contexto de los encuentros nacionales de mujeres, donde las organizaciones que contenían al aborto legal como reivindicación buscaban diferenciar cromáticamente esta lucha, más allá del verde, del violeta, identificado con los asuntos generales del feminismo. Luego de descartar algunos colores por sus asociaciones políticas, religiosas o ideológicas, seleccionaron al verde por su vacancia, además de su relación con el medio ambiente, la salud y la esperanza. Esto fue llevado a cabo por el grupo Católicas por el Derecho a Decidir, quienes se encargaron de financiar, producir y distribuir los pañuelos. Al inicio se trataban de triángulos de tela verde, con algunos lemas feministas amplios vinculados a la lucha. Estos luego se resumirían en la consigna heredada por la Comisión por el Derecho al Aborto, que indica: anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Más adelante se agregaría el nombre de la campaña y el símbolo del pañuelo, que replica como ícono al propio objeto y se vincula con el pañuelo blanco de Madres de Plaza de Mayo, conformando así los tres elementos icónicos que componen el objeto actualmente: la consigna, el ícono y el nombre de la campaña. De esta forma, el pañuelo verde sintetizaba la lucha por el aborto legal en Argentina a través de una manifestación material consistente en una prenda de vestir, al mismo tiempo que establecía reivindicaciones históricas argentinas asociadas a las mujeres. Si bien en sus inicios su valor simbólico era reconocido específicamente entre quienes se vinculaban a la lucha y los espacios en los que ésta se producía, las características propias del pañuelo posibilitaron su performatividad. La cualidad portátil, brindada por la movilidad del textil, habilitó que esta prenda pudiera visibilizar sus demandas al ejercer como un material de intervención estético-político para impulsar y resaltar la lucha que simboliza. Adoptando el papel de un soporte móvil de reivindicación, el pañuelo verde permitió su circulación y lo que suscita en su significado: lucha y subversión. En una acción colectiva, individual a la vez, donde su masificación amplió su legitimación. Los antecedentes de los encuentros nacionales de mujeres, el espacio que propició la Ni Una Menos, sumado al empuje mundial de las movilizaciones de mujeres como el Me Too, produjeron una nueva visibilidad en el plano local, cuyas manifestaciones y demandas están puestas en los están puestas en las cuestiones de género. Así, la protesta se volvió el lugar común para sus reivindicaciones, cada vez más masivas, y con las mujeres como protagonistas y agentes de cambio de las relaciones sociales de género. La disputa social se manifestaba en las calles, y en este sentido, el 2018 fue un hito para la trascendencia del símbolo pañuelo, dado por el lugar que el nuevo debate parlamentario sobre la legalización del aborto y las manifestaciones permitían. Estas llevaban a cabo una intervención performática característica del movimiento, que se denomina el pañuelazo, y consiste en interactuar con los pañuelos, alzarlos en una acción conjunta. De esta forma, el uso del pañuelo como prenda simbólica se suma a su protagonismo en los momentos más explícitamente performáticos en las marchas. Esto, de alguna manera, evidencia cómo el material y las dimensiones del pañuelo influyen en su carácter de portable y en los modos de uso, beneficiando su circulación y su rol en la protesta para convertirlo en un elemento de acción, ya que es fácil portarlo, sacarlo, mostrarlo, interactuar con él, agitarlo y en ocasiones hostiles también guardarlo. Así, el pañuelo, además de actuar como un símbolo que genera identificación, hace de este una demanda en movimiento.
Su irrupción en el espacio público permitió un desplazamiento de su rango de circulación y sus formas de uso, que pasaba a estar principalmente en el cuerpo en las manifestaciones, a portarse en una mochila en el día a día. Este corrimiento, como sostiene Felitti Morales en el 2020, se daría con la implicancia que esto tiene: evidenciar una lucha por una maternidad elegida a los efectos de problematizar el género. De este modo, quienes lo usan llevan la protesta en el cuerpo como grito de las demandas que interpelan todos los órdenes de la vida. Sin embargo, esta ampliación de lucha no fue exclusivamente positiva. Si bien se aceleraron los procesos de debate sobre esta temática, esto estuvo acompañado por oposiciones. En tal sentido, si por un lado la ampliación simbólica generó sentimientos de pertenencia y acompañamiento de una lucha en común, por otro lado también cargó con una serie de identificaciones que quienes lo portan no eligen. Estas tendrían que ver con las resistencias históricas en contra de la legalización del aborto, que evidencia la construcción estructural del patriarcado y que la lógica del pañuelo pone en tensión. En tal sentido, los modos de identificación que se conjugan en el uso del pañuelo verde van más allá a una ascripción a una causa política, ya que en estas se interceptan las cuestiones que reflejan las tensiones de las relaciones de poder en vinculación con esto. A modo de conclusión, se puede decir que el 2018 marcó un punto de inflexión en la lucha por el aborto legal y el pañuelo verde, que en el contexto de las protestas encontró un espacio de expansión y masificación, actuando como un símbolo de resistencia, lucha y reivindicación. La extensión del sentido del pañuelo verde excedió su capacidad de simbolizar la lucha por el aborto legal para sintetizar una demanda que cuestiona la construcción del género. En tal sentido, vestir el pañuelo pone en cuestión la imagen naturalizada de mujer igual madre, a la que hace referencia Ana María Fernández en 1993, y postula una serie de alternativas para encarnar el género que se enfrentan a las presiones sociales, ya que quienes se muestran a favor de la lucha por la despenalización, según Marta Rosenberg en 2012, corroen con sus prácticas el ideal de feminidad, se sustraen del cumplimiento del mandato social de la maternidad que las postula como destino naturalizado para las mujeres, revelando así otra condición posible de vida para ellas. En tal sentido, si los códigos de vestimenta configuran el marco de aparición de los cuerpos, es decir, cómo deben presentarse, la vestimenta evidencia el modo en que se posiciona el sujeto en el contexto. Puede decirse que en la utilización o no del pañuelo se juegan las prácticas de acatar los mandatos o subvertir el género en relación a los códigos contextuales. Es decir, que si bien las prácticas del vestir están naturalizadas, desde la vestimenta se presenta una oportunidad de problematizarlas, detectando las normas y rechazándolas. En el caso del pañuelo verde, como símbolo de algo que se niega a reproducir, el gesto problematizador no es en relación a la indumentaria, sino que se practica en ella, ya que lo que se problematiza con el pañuelo no es la vestimenta en sí, sino los mandatos de género puntualmente respecto a las cuestiones de la maternidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, con Cintia concluimos con las exposiciones y les agradecemos por el respeto a los 10 minutos que hemos establecido y que todos han cumplido muy bien. Y a mí me gustaría cerrar este coloquio argumentando un poco más lo que Janet nos decía al principio, ¿no? Todas las exposiciones, desde algún punto de vista, se nuclean teniendo a la calle y al espacio público como el lugar, como bien dijo Andrés, de lucha de poder, de solidaridad, de participación, de encuentro, de identidad, de saberes y de prácticas. Todas las investigaciones redundan en estas cuestiones. Y lo interesante del caso es que se utilizan y se ingresa a estas categorías y conceptos para analizar cada uno de los objetos desde disciplinas que hacen a la comunicación, como la semiología, pero también disciplinas que las complementan, como la antropología, la sociología, la historia y demás. Y también el diseño, ¿no es cierto? Principalmente, que es el aspecto que nos convoca. Pero lo interesante del caso es que en todas las exposiciones pareciera haber un impas de sentido
en términos de discursos hegemónicos, y la pregunta que creo que es crucial y que de alguna manera me gustaría cerrar esta exposición antes de darle la palabra a Janet para que haga algún comentario, y es la pregunta sobre con qué categorías estamos analizando la realidad. Digo, si bien hay epistemologías, ¿no? La ciencia tiene su recorrido epistemológico, la calle hoy, post pandemia, nos está planteando un nuevo latido y nuevos escenarios que por supuesto tienen sus procesos históricos que hay que tenerlos en cuenta, pero que de alguna manera están manifestando la necesidad de repensar las categorías y los sentidos desde los cuales nosotros miramos las prácticas y las representaciones sociales, que no son otra cosa que experiencias y expresiones estética-políticas, y por supuesto comunicacionales de diseño en nuestra América Latina. Entonces me parece que este coloquio lo que está planteando, además de los estudios específicos, es el puntapié para preguntarnos qué es lo que está en la mira en América Latina hoy. Y una de las cosas, principalmente nosotros como investigadores y como científicos de las ciencias sociales, es el repensar y problematizar con qué categorías estamos mirando y poniendo en la mira a nuestra querida región. Janet, si querés hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, pues me uno a esa reflexión que claramente, digamos, emerge de estos diálogos y de escuchar los trabajos de los autores de este número. Claramente se da cuenta uno la necesidad latente de pensar la comunicación desde otros escenarios, de pensar también esas apuestas que tenemos como sociedad, desde el arte, desde nuestras expresiones sociales, como una manera también para pensar los procesos de comunicación, para pensar las problemáticas que nos acogen, escuchando a Cintia, escuchando a Tamara, a Andrés, a Laura, a Clever. Las preocupaciones que tenemos son compartidísimas en toda la región. Es decir, lo que nos hablaba Clever sobre, sobre lo que se vive en Ecuador, lo que nos comparte Cintia sobre el papel de esas reivindicaciones que como mujeres necesitamos y tenemos, y cómo el cuerpo puede también, digamos, contribuir a generar esa acción política, pues nos da unos escenarios para pensar nuevas categorías, nuevas formas de abordar los procesos de comunicación, y claramente nuevas posibilidades para seguir pensando los problemas que tenemos como sociedad y como región. Entonces, es un llamado también, digamos, a ver esas posibilidades que tenemos como región, no son ajenas, es decir, las problemáticas que acá hemos venido escuchando no son ajenas a nuestros territorios, a nuestra cultura. También muestran esa gran heterogeneidad con la que nosotros pensamos nuestro contexto, esa heterogeneidad cultural que tenemos, a pesar de que tenemos problemas muy comunes. Claramente las prácticas, la forma como nosotros vemos las problemáticas también dan cuenta de esas diferencias que tenemos como sociedad, que nos hacen enriquecer mucho más los estudios de comunicación y nos hacen pensar también, insisto, en nuevas posibilidades de abordaje. Yo simplemente, después de escuchar todo lo que ustedes nos contaron, y también pues desde luego de haber leído el número que nos acoge para este coloquio, me llegan pues varias inquietudes y varios comentarios. Por ejemplo, en el caso de Laura, que nos hablaba de la música, a mí me gustaría, como para cerrar a manera de conclusión, que cada uno de los autores nos hablara un poco sobre cómo impactó el proyecto y su trabajo, cómo le impactó a ella como individuo, como persona, como profesional. Y creo que a todos como investigadores necesariamente el trabajar estas problemáticas de carácter tan social
necesariamente atraviesan nuestros sentidos. A mí me gustaría que cada uno, si pudiéramos, no sé, Natalia, si nos da el tiempo, que cada uno Sí, pudiera perfecto. hablar de eso, cómo le atravesó, cómo lo impactó, cómo lo interpeló, ¿sí? El trabajo que realizó. Sobre todo porque, o sea, yo escuchaba a cada uno y me sentía sumergida en el escenario. No sé cómo lo habrá vivido cada uno siendo investigador y tratando también de mantener esa visión que a veces nos pide la investigación de cierta neutralidad, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos de eso. No sé si Natalia me lo permita, sí. Y Sí, pues lo claro, sigo escuchando. y puedo sumar también esta cuestión hacia el interior, ¿no es cierto?, emocional e intelectual, ¿no es cierto?, de cómo afecta el encontrarse con el objeto de estudio y convivir con él durante tanto tiempo, pero también si nos pueden decir de qué manera están pensando la intervención de eso que hoy es un paper, un artículo, en términos de acción política, ¿no es cierto? Acción política, comunicacional y estética. No sé qué quisiera empezar por ahí, Andrea, Andrés. Bueno, muy bien, muchas gracias, Janet y Natalia, por los comentarios. Eh, digamos que ustedes hicieron ahí como tres preguntas que voy a tratar de contestar en una sola para que los demás compañeros, las demás compañeras tengan sus tiempos. Y es básicamente, ¿cuáles son las categorías? Bueno, bien lo decíamos en la presentación, la categoría de territorio con todo lo que implica. Y en ese pensar el territorio desde un punto de vista social, político, económico, etcétera, nos permite entender cómo la comunicación no es una, sino son varias comunicaciones. Cómo el saber o los saberes no son solamente uno los que conocemos, sino son saberes otros. Y no digo otros saberes porque cuando uno dice otros saberes está hablando de los demás. Cuando nosotros decimos saberes otros, estamos poniéndolos en el mismo nivel. Hay saberes otros, hay prácticas otros, hay culturas otras. Y desafortunadamente no las conocemos. De hecho, socialmente hacemos lo posible por invisibilizar, por opacar esas otras formas de ver. Entonces, es muy importante comprender que las categorías tienen que ver con, partiendo de este territorio, con ese otros, esas culturas otras. Ahora, importante comprender también hasta qué punto, como latinoamericanos, y pues en el sistema socioeconómico y político que tenemos, estamos también atravesados por unos conceptos hegemónicos que están tan incrustados en nuestra cultura que a veces ni siquiera los reconocemos, ¿no? Sino que simplemente los estamos constantemente, incluso multiplicando, replicando, aún de manera inconsciente. Entonces, ahí voy a amarrar la pregunta de las categorías con la pregunta de Janet. Y es, ¿de qué manera nos impactó de esta? Pensándonos, permitiéndonos reflexionar sobre la existencia de unos otros a los cuales ni siquiera muchas veces los escuchamos, los conocemos, ¿no? Ese concepto, hacíamos una crítica del concepto de resocializar, de rehabilitar, tratando de borrón y cuenta nueva, y resulta que así no funcionamos los seres humanos, no se puede borrón y cuenta nueva. Nosotros somos un cúmulo de experiencias, de conocimientos, de pensamientos que cargamos en la vida y que es imposible. Entonces vamos a ir a amarrarlo con la tercera pregunta, y es, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cuál es el reto? El reto sería precisamente proponer a nosotros mismos y políticamente esas otras formas de pensar, ese otro reconocimiento. Y pues encontramos, como lo decíamos al final de nuestra exposición, que el arte viene siendo una maravillosa manera para encontrar unas construcciones colectivas que permitan sacar lo que tenemos, contar lo que sabemos, pero reconfigurar los sentidos. ¿Sí? Creo que esa sería la manera en la que respondería como a las tres preguntas. No sé tú. No, no dejemos el tiempo para respetar, para que haya posibilidades de ampliar. Muchas Sí. gracias No nos a gastemos Andrés doble. y Andrés Y, por la y de alguna reflexión. manera, Andrea, que siempre con Andrés y Andrea, uy, se me fue el celular, lo conversamos cada vez que nos podemos ver, ¿no es cierto?, en la presencialidad o en algún Zoom,
la función de la universidad, ¿no es cierto? En esto, ¿no? La universidad como medio, la universidad como motor, la universidad como estímulo, ¿no? Para pensar estas cuestiones y relacionarnos y dialogar con esos grupos, con esas personas, con esos otros que vos decís, André, que no vemos, ¿no es cierto? Y que desde la universidad nos permite, ¿no es cierto?, estar en colaboración también y trabajar también con ellos. Pero ahí sí, 2 minutos. Sí, Andrés, claro. Es cierto, es que ese Dale. es el tema. Es cierto lo que dices. Ahora, no sé si en todas partes, yo creo que sí, pero al menos en Colombia también es la universalidad como un mecanismo, una tecnología de invisibilización. Eh, ¿Cómo, Andrés? No te escuché. que no sé si en toda Latinoamérica, por lo menos en Colombia, pero yo creo que sí en toda Latinoamérica, también es la universidad como una tecnología de la invisibilización. Es decir, creamos aparatosos, marcos conceptuales y unas estructuras tales que entre la realidad y lo que construimos hay poco que ver y a nadie le importa, ¿sí? A nosotros, pero a nosotros no. Entonces, es muy diciente que en Colombia, en ciencias sociales, los aportes más significativos para las ciencias sociales desde Colombia no nacen en la universidad, nacen por fuera de la universidad. El IAP de Falsborda nace por fuera de la universidad. O sea, los métodos de investigación, eh, los, los, eh, los conceptos y las perspectivas más significativas que se han producido en Colombia no nacen en la universidad. Entonces, eso me parece muy interesante. Incluso si vamos a ver la economía o la lógica del vivir, no nacen ni siquiera en las ciencias sociales, vienen dadas desde la economía. Eso sí desde la universidad, pero desde la economía. ¿Sí? Ya la filosofía, el economista mató al filósofo. Entonces, yo sí creo que hay que ver un poco también cómo la universidad, y es una tontería porque lo vengo escuchando desde que yo era chiquito, cómo la universidad en realidad se convierte en un actor interviniente en las dinámicas sociales y no solamente en un actor analizador de lo que ya pasó. Más o menos. Sí, absolutamente, Andrés, estoy absolutamente de acuerdo en esta cuestión que vos también lo planteabas al principio en tu artículo, ¿no? De la construcción hegemónica de los discursos y la lucha de poder, donde la universidad también es un campo de debate y lucha de poder, pero también me parece, por la historia que tenemos en conjunto del trabajo que hacemos, también nosotros vamos por ese camino, ¿no es cierto? El de generar espacios y el de generar lugares de encuentro que nos cuesta muchísimo y que estamos permanentemente generando y debatiendo, y bueno, y que es así también, y que también somos nosotros actores de disputa de poder, ¿no es cierto? Y la universidad es lo que nos plantea, ¿no es cierto?, el medio para que esto suceda. Entonces me parece perfecto lo que estás diciendo, Andrés, que también nos debemos como investigadores un debate crítico sobre el rol de la universidad, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. Dale, dale. Y ahí nos expulsan, pero bueno. Claro, No, de bien. acuerdo. No, y ver la investigación como algo vivo y continuo, porque claramente, como decíamos, o sea, un proceso de acercamiento a un grupo social, a un fenómeno de la realidad, no se agota solamente cuando cerramos el artículo o cuando publicamos. Es un proceso continuo que nos compromete, pues por eso precisamente estamos en el rol de hacer investigación, porque creemos que siempre hay posibilidades, ¿no? Que hay otras miradas y que hay otras posibilidades también para entender nuestra realidad y también para resolver problemas. Entonces, me gusta mucho el llamado de Andrés en el sentido de pensarnos también desde los procesos que hacemos en la academia, pero también los procesos que hacemos como seres humanos, ¿no? Y que nos invitarán y nos comprometen siempre a ver esto de manera continua y de manera constante en términos del compromiso que asumimos con los fenómenos sociales. Entonces, pues genial. Genial, y eso nos da para otro número, querida Natalia, el Claro que análisis sí, de nuestro y ya lo papel. estamos pensando. Así Sí, es. Cintia, te escuchamos. Ahí está. Ay, esperen que me bajo la mano. Ahí está. No, quería responder un poco a lo que planteaba Janet de como el vínculo o el impacto
En mi caso, fue al revés. Digamos que el empezar a usar el pañuelo fue lo que a mí me planteó. Yo cuando lo empecé a usar me sentía incómoda. En ciertos lugares, en ciertos espacios, me generaba una incomodidad. Entonces, eso fue como el disparador de preguntarme el por qué algo que simbolizaba una lucha que yo respetaba y que yo seguía, me generaba esa incomodidad. Entonces, creo que, bueno, tanto el artículo como mi tesis, que es un poco más amplio, además de una respuesta como académica, fue una respuesta muy personal. Entonces creo que el impacto, o sea, el posterior, lo primero fue la pregunta, y digamos que luego de hacer la tesis y hacer este artículo, fue como obtener una respuesta personal de por qué me pasaba eso, y entender un montón de cuestiones que capaz se dan como más, no sé, naturalizadas y no están así. Y contanos brevemente, Cintia, en qué consistía esa incomodidad. Me sentía como, me pasaba sobre todo en contextos, bueno, en mi tesis hablo un poco de esto, de los contextos como más rígidos. eh, Me pasaba particularmente yendo a la universidad, por ejemplo. Tenía miedo de, en mi caso, las represalias en las notas, por ejemplo. Que como es una cuestión que es muy personal, eh, no sé, eso pueda tener algún conflicto después en que si alguien pensaba diferente a mí, eh, y también, bueno, a raíz de las entrevistas que hice, había gente que le pasaba de tener miedo en la calle a que le pegaran, o bueno, esto todo es lo que hablo de las resistencias y toda la contracara, ¿no? Pero tenía que ver con una incomodidad de eso, de que pueda tener efectos negativos el usarlo, y ahí como que se me ponía en una balanza la lucha por un lado y por otro lado esto. Entonces como que bueno, el artículo y la tesis fue como una respuesta de entender, porque yo solo lo veía como un sentimiento, como una incomodidad, y no hay un montón de cosas atrás que tiene que ver, bueno, también un poco con lo que hablaban recién los compañeros de exposición, con las hegemonías y con lo histórico y con cargas históricas, puntualmente con respecto a las mujeres, ¿no? Claro, gracias, Cintia. De nada. Bien, Tamara, ¿algún comentario relacionado a estas preguntas? Que en tu caso particular me imagino que son bastante densos en el sentido de la profundidad de la proyección al cambio, ¿no es cierto? Gracias, Natalia. Sí, me he quedado pensando mucho en las intervenciones de los demás ponentes. Y bueno, me pasa por la cabeza sobre todo lo que estaba hablando Andrea y Andrés sobre la universidad. Y en el caso específico de mi investigación, me da la idea que al ser una práctica en diseño, yo al menos personalmente, todo estaba vinculado al cómo hacer las cosas, cómo hacer, ¿no? La técnica del cómo. Sin embargo, pienso que sí es importante después un pensamiento más crítico que actualmente se da más en la carrera de indumentaria y específicamente en la universidad a la que pertenezco, en el que ya no solo estamos pensando en cómo hacerlo para vender y ya, o para la economía y ya, sino en investigar para qué lo estamos haciendo. O sea, cómo estamos atravesando a la sociedad con los productos que estamos haciendo, porque el diseñador a fin de cuentas siempre va a ser un producto, pero ahora veo que también estamos pensando en indagar, en investigar problemas sociales y problemas reales que giran en torno a la práctica del cómo. Entonces, me parece que después del cómo y de pensar para qué, vuelvo a pensar en cómo soluciono ese para qué. Y es lo que me pasó a mí con la investigación. Claro, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, pero ya me generó una duda de qué está pasando en la economía, qué está pasando con el diseñador, qué está pasando con la gestión, y fueron muchas preguntas las cuales yo tuve que responderme a mí misma, y que dan una apertura a que el resto de diseñadores, por lo menos dentro de mi círculo, y si soy ambiciosa dentro de todo Latinoamérica,
puedan empezar a pensar un poco más allá, saliendo del margen, y cómo gestionamos estas prácticas. Entonces, de la manera en que a mí me atravesó fue precisamente en esto, en ir respondiendo a los cómo y los para qué de las prácticas del diseño, y que me parece importante lo que dijo Andrés, que por fuera de la universidad suelen hacerse las prácticas del cómo, y sí lo veo que somos nosotros los diseñadores, los pensadores, los profesores, los que estamos haciendo la práctica por fuera, pero que sí podemos sembrar una semilla dentro de la institución para empezar a investigar problemáticas que no están investigadas y que por lo menos necesitan también una base para luego discutirlas en foros como este, y entonces una vez más se da un círculo vicioso. Después empezar a actuar en forma de esas pequeñas dudas que ponemos adelante. Así es como me atraviesa, y esa es la manera en la que pienso que puede ser intervenida cualquier pregunta y pensamiento, ya sea de temas sociales, como lo han puesto los demás ponentes, o de temas más económicos de gestión de diseño, como lo he puesto yo, o de temas más trascendentales. Todos son válidos porque todos nos llevan a un pensamiento crítico para poder resolver. Eso, Natalia, gracias. Muchas gracias, Tamara. Bueno, Andrés, Laura, no sé si quieren, yo estoy mirando la máquina, el celular. Clever, Laura, no sé si quieren hacer algún comentario. Natalia, yo creo que, y retomando un poco todo lo que están hablando pues, los demás ponentes, siento que son múltiples problemáticas que estamos abordando, pero que justamente todas se unen, como en la calle la resignificación de ciertos sectores de la sociedad que de alguna forma o son vistos de alguna forma excluidos, o que si uno hace parte de ellos de alguna forma se ve acosado. Entonces siento que son problemáticas que son importantes de mostrar. En cuanto a la academia, siento que no todo se aprende en la academia. Siento que también hay espacios fuera de ella en la que podemos de alguna forma, si bien tenemos una construcción educativa académica, siento que muchas veces también se puede aprender fuera de estos espacios académicos, y que lo construyen a uno muchísimo más como persona, y que es ahí donde uno como diseñador o como profesional o como comunicador empieza a apoyar estos procesos sociales de resistencia de múltiples formas de construcción. No toda la persona que está en la academia sirve para ella, y no toda la persona que está en la calle significa que no estudió o que no sabe. Y siento que eso me atravesó mucho como persona. Si hablamos de la neutralidad, este fue mi primer proceso investigativo, y tuve una muy buena docente que me lideró y me decía como no hay neutralidad, y eso lo entendí muy bien en el transcurso del proceso, porque uno siempre va a tener ciertas posiciones como individuo, como pensador, como académico, pero sobre todo como persona, y esas líneas que lo atraviesan a uno, de alguna forma quedan cargadas en el documento que uno lo haga. Entonces para mí no hay neutralidad, y lo aprendí muy bien con Andrea. Andrea fue mi líder del proceso, y ya siento que ese es como mi aporte. Siento que no se puede quedar en un papel, y eso he tratado de llevarlo un poquito más allá de este artículo, y ha sido un espacio bien enriquecedor para mí como persona, y como persona académica, y como persona fuera de la academia también. Siento que son dos espacios totalmente diferentes, pero que los puedo unir en estos espacios en donde puedo dar a conocer ciertas cosas. Bueno, muchas gracias, Laura. Clever me parece que se fue de la sala, imagino que por cuestiones laborales. Bueno, Janet, no sé si quisieras decir algo más. Bueno, no, yo creo que la experiencia que digamos que cada uno expone claramente nos da otros elementos para seguir pensando, para seguir motivando a nuevas generaciones de investigadores a seguir trabajando alrededor de estas temáticas. Creo que ha sido un muy bonito ejercicio trabajar este número contigo, Natalia, y sobre todo con los autores que nos permitieron conocer sus apuestas, conocer también sus intereses, sus hallazgos, y creo que de eso se trata este ejercicio, ¿no? De ponerlo en común, de seguirlo nutriendo
y de seguirnos interesando por trabajar en pro de tantos fenómenos, tantas dimensiones que tiene, digamos, el actuar comunicativo en nuestra sociedad. Entonces, pues no, agradecerles a todos por habernos permitido conocer un poco más sobre su trabajo. A ti, Natalia, por esta sesión tan agradable, tan cercana. Eh, Lástima, como siempre, la distancia, pero gracias precisamente a la tecnología nos podemos encontrar hoy con los colegas de México, con los colegas de Brasil, con los colegas de Ecuador, con Argentina, y pues estar unidos a un solo tono, a un solo momento de pensar estos temas tan importantes para nosotros como investigadores y para nosotros como sociedad. Entonces, pues no, muchísimas gracias por la invitación y desde los Libertadores, pues también cuenten con todo el apoyo para poder seguir desarrollando actividades de esta naturaleza. Creo que el número que logramos fue un excelente ejercicio que precisamente muestra cómo nos podemos unir frente a una causa académica y frente al hecho de poder visibilizar nuestro trabajo. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, lo último para decir, te agradezco, Janet, infinitamente por esta colaboración, a la universidad también. También quiero agradecer a los moderadores de la universidad y de la facultad, creo que está Lila y no sé quién otro porque estoy en mi celular y no los puedo ver, pero detrás de esto hay un equipo de gestión técnica y administrativa que ha hecho posible que hoy nos hayamos podido encontrar de esta manera grata y procuramos hacerlo de una forma armónica y amorosa, porque de alguna forma es el espíritu que todos nosotros tenemos, y no solamente en nuestras propias prácticas, sino en los vínculos sociales que construimos y que sostenemos. Y bueno, queremos agradecerles a todos por haber confiado y participado, y principalmente a los colegas colombianos y de Ecuador que se han tenido que despertar muy temprano para poder participar de este coloquio. Aquellos que han participado, les agradecemos la colaboración también, y bueno, que tengan un lindo día y ojalá podamos seguir pensando y repensando nuestra América Latina. Saludos para todos.